Hoy ha muerto mamá. O quizá fue ayer. No lo sé. Así es como comienza la primera línea de esta novela, El extranjero, o como muchos otros le conocen, El extraño, libro publicado en Francia en el año de 1942 por el filósofo Albert Camus. Para quien no lo conocen, Albert Camus es un filósofo que reflexiona en temas sobre la existencia en un mundo que carece de sentido, de propósito, también en temas como la aceptación de la muerte, de la vida misma, y el cómo vivir en este mundo tan absurdo, pero que a pesar de ello se puede ser feliz. Él se percata de la pregunta ¿tiene sentido mi vida? Para Camus, solo existe un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Así es como escribe el mito de Sísifo, mismo que escribe en el año y lo publica El extranjero, 1942. Para este video haré un análisis, un resumen de la novela, para que al final les dé dos opiniones. La primera es lo que quizá Camus tenía en mente a la hora de publicar esta novela, para posteriormente hacer un análisis mío, propio, con algunos filósofos quizá con los que lo relaciono, o en mi vida misma, donde he podido adaptar las ideas de Camus. Sin más preámbulo, comencemos con el video de hoy. Hoy ha muerto mamá, o quizás fue ayer, no lo sé. En la primera parte de la novela vemos cómo Mersault recibe un telegrama del asilo donde se encontraba su madre para informarle que había fallecido. Como lector, me es impresionante cómo Mersault no siente tristeza, no llora, no grita, no se vuelve loco, no maldice, sino simplemente y tranquilamente va y consigue un boleto hacia la ciudad donde se encontraba el asilo de su madre. Al día siguiente, ya en el asilo, donde se encontraba el cuerpo y el ataúd de su madre, Mersault sigue mostrando una actitud con mucha calma, una actitud que no podríamos ver en cualquier ser al fallecer algún ser querido. Mersault incluso le ofrecen ver el ataúd, el cuerpo de su madre, pero él, por el contrario, se niega. Por otra parte, le preguntan que si sabía la edad de su madre, pero él sin pena alguna dice no saberlo. Horas más tarde, Mersault le dice a uno de los porteros del asilo que si puede apagar una de las lámparas. El resplandor de las luces con las paredes blancas y el rebote le fatigaban. Hasta este punto, Mersault explica cómo las sensaciones físicas le son más importantes que incluso lo que esté sucediendo. Durante toda esta novela, Mersault reporta todos los olores, sensaciones, humores, como la fatiga, el cansancio y que tiene sueño desde la mañana en la que viajó para ver a su madre. En ese momento Mersault solo quiere descansar, quiere relajarse fumando y darle menos importancia al fallecimiento de su madre. A la mañana siguiente, Mersault decide salir a caminar al puerto de la ciudad donde estaba el asilo de su madre. De pura casualidad se encuentra con María, una hermosa mujer que conoció en su ex trabajo de hace muchos años. La invita, de hecho, a pasar la tarde juntos, incluso a ir a nadar. Después de horas de estar nadando, Mersault la invita al cine. Van a ver una película incluso de comedia, algo que parecía muy extraño después de horas que tenía el fallecimiento de su madre. Sin embargo, después del cine, Mersault la invita a su departamento para tener acabando relaciones sexuales. Al día siguiente, Mersault, al ser domingo, decide no salir de su departamento, comer golosinas, fumar cigarrillos, bebiendo vino y leyendo el periódico viejo. Igual, su madre ya estaba muerta, al día siguiente volvería al trabajo y en resumen, nada había cambiado. A la mañana siguiente, un viejo vecino llamado Raimundo, un hombre de pocos amigos, un hombre odiado por muchos y un hombre que realmente es tan intolerable e irritable. De hecho, lo conocen por tratar mal a las mujeres y no tener nada de amistades. Mersault acepta la salida con Raimundo a la playa, pero en este camino aparece un grupo de personas llamados los árabes. Este grupo de personas le tienen tanto odio a Raimundo que lo estaban esperando de hecho esa tarde en la playa. Entre que se encuentran en los caminos, uno de los árabes saca una navaja y comienza una pelea contra Raimundo. Raimundo es herido y horas más tarde es atendido por los paramédicos. Horas más tarde de ser atendidos por los paramédicos,
Raimundo y Mersault deciden volver a la playa, pero esta vez Raimundo lleva un arma. Tiene muchas ganas de vengarse del árabe que lo ha lastimado. Pero en el camino, Mersault le dice que piense fríamente, se tranquilice, que le dé mejor su arma, que él se la cuidará y que mejor regresaran a su apartamento, que se tomaran una taza de vino, que fumaran cigarrillos y que todo continuara normal. Al fin, sería una acción absurda el ir a matar al árabe que lo ha lastimado. Después de un tiempo de que Mersault convenció a Raimundo de haber regresado a su apartamento, Mersault se quedó con ganas de pasar un rato en la playa en un lugar donde le había gustado, donde él cree poder estar un rato en paz e incluso dormirse en una buena siesta. Le dice a Raimundo que se adelante, que más tarde lo alcanzaba y ya harían las cosas que habían acordado, como fumar, comer golosinas y ver alguna película quizá. Pero, oh sorpresa, aquí viene lo que le da todo un giro o el cambio radical a la historia. Pues Mersault, al regresar, se encuentra con uno de los árabes. Al parecer, uno de los árabes había quedado dormido y no se habría ido con la masa. Al llegar al lugar donde Mersault quería pasar un rato, se encuentra con el árabe y el árabe se despierta. Se despierta y rápidamente saca uno de sus cuchillos. El árabe se pone muy rápidamente a la defensiva, pues claro, había visto a Mersault con Raimundo, que era el enemigo. Mersault solo se le queda mirando y en una distancia considerable, el cuchillo del árabe le reflejaba fuertemente los rayos del sol a los ojos de Mersault. Mersault, un hombre que le gusta reportar las sensaciones, los olores, el clima, lo que siente, dice sentirse fatigado, dice sentirse cansado, agobiado por esta absurda y aburda tarde, para que después el cuchillo le reflejara fuertemente a los ojos. Mersault, no porque lo odiara, no porque le tuviera manía al árabe, no porque estuviera cansado de él, no por vengar a Raimundo, no por eso, Mersault, sino porque se siente cansado, Mersault, porque se siente fatigado, decide matar al árabe. 4 disparos le fueron suficientes para asesinar al árabe. Una muerte absurda, una muerte sin sentido, como la vida misma. Horas más tarde, Mersault, tras cometer el crimen, es arrestado y llevado a un juicio. Estando en el juicio, el juez le interroga, pero después de haberle preguntado las intenciones, al final le pregunta si Mersault cree en Dios, para lo cual la respuesta de Mersault es completamente y evidentemente que no. Esto le molesta al juez, al parecer el juez es católico y muy creyente de Dios. Quizá el juez pudo haberlo ayudado un poco, pero después de esta insignificante respuesta, le queda claro que no hay cómo ayudarle a Mersault. Más tarde, el juez le pregunta si se arrepiente del crimen que ha cometido, pero Mersault, más que sentirse arrepentido, dice sentirse aburrido. Mersault, después de los actos cometidos, el juez le condena a 11 meses de espera para su siguiente juicio y saber qué le aparará de su vida. Mersault, estando encarcelado, sabe que ya no gozará de los placeres como el fumar, leer el periódico viejo, ver la televisión o pasar un rato en la playa o quizá tener sexo con María. Pero ahora Mersault tampoco se siente miserable, tampoco se siente la persona más mala del mundo. Mersault incluso dice sentirse más libre que muchos no encarcelados. Pasados los 11 meses que le habían condenado a Mersault, llegó la hora del juicio. El procurador estaría dispuesto a convencer al juez de hacerle ver que Mersault era un personaje malo para la sociedad, pues para ello necesitó ayuda de María, necesitó ayuda de los vecinos de su apartamento, necesitó ayuda de los porteros del asilo donde se encontraba su madre, pues para ello le quería hacer ver al juez que en el asilo de su madre los porteros le dijeron que Mersault fumó y bebió frente al ataúd como si no fuera algo importante. También les hizo ver que ni siquiera derramó una sola lágrima por su madre. María le dijo que estaba enamorada de ella y le preguntó si quería casarse con él o si sentía algo más por ella, para lo cual Mersault dijo que no, que solamente disfrutaba del momento y ya estaba. Por otra parte, le hicieron ver que tenía un mejor amigo, Patán, un rufián y un odiado por todos. Entonces, ¿qué clase de persona era Mersault? Después de escuchar las palabras del procurador y la forma en que quisieron convencer al juez para hacerle saber que Mersault
era una persona mala para la sociedad. El juez suelta una última pregunta al aire para Mersault y le dice que si está arrepentido por los actos y el crimen que ha cometido. Sin embargo, Mersault le dice que más que sentirse arrepentido se siente aburrido y siente mucho calor, se siente fatigado, no ha dormido y en la sala en donde se encuentran no tiene ganas de hablar por el mismo calor que sentía. El juez, al ver la importancia que le da Mersault a lo que realmente está sucediendo en el momento, no tiene más que opinar y decide condenarlo a muerte. Mersault es condenado a muerte y así es como le damos fin a esta historia del extranjero, o como muchos otros lo conocen, el extraño. Ahora voy a dar dos opiniones. Una, quizás la que Albert Camus quiso darle a entender al público cuando hizo esta novela, y la otra será una opinión mía de lo que pienso y con qué otros filósofos quizás lo relaciono, o al menos en mi vida cotidiana, con qué podría relacionarlo. Vamos a ello. Primera opinión. Quizá lo que Camus tenía en mente a la hora de publicar esta novela del extranjero. En Mersault ve un personaje que quiere deslindarlo de la forma común de la sociedad. Es decir, Mersault no sentía que debía actuar conforme a lo establecido no por la ley, sino por las buenas acciones que se deben mostrar ante los ojos de los demás. Mersault es condenado a muerte no por asesinar al árabe, no por odiar la vida misma, no por haber cometido un crimen. Mersault es condenado a muerte por no llorar en el funeral de su madre, por no mostrar arrepentimiento, por no actuar normal ante los muchos esquemas sociales que hemos construido como sociedad hasta hoy en día. Me están llamando. Mersault critica esta sociedad y él no quiere ser esclavo de este esquema moral de tener que llorar si un familiar muere. El que su madre haya muerto no significa que no la quiera, solo no le encuentra un sentido, porque se le hace tan normal que las personas dejen este mundo en algún momento. Todos estamos condenados a morir desde el día en el que nacemos. Que llore y fume en el funeral de su madre carece de sentido, como la vida misma. Incluso, María le dice a Mersault durante la novela que si la ama. Mersault le dice que no. Él solo disfruta de los momentos, pero no tiene sentimientos algunos hacia ellos. Como lo vimos al principio de la novela, Mersault reporta todos los olores, sensaciones, emociones del momento y disfruta de ello. Vivamos con libertad e intensidad nuestra vida presente. Por ejemplo, en las distintas religiones se le dice al creyente que debe actuar bien para que cuando muera acceda a la vida futura del más allá. ¿Acaso Mersault con sus acciones no podría acceder a esta vida futura? Hay muchos placeres en esta vida y disfrutemos de ella. No adecuarse a las expectativas sociales es lo que hace que condenen a Mersault. De hecho, el crimen de haber matado al árabe pudo haberlo pagado con muchos años de prisión, pero lo condenan a muerte por no creer en Dios. No, lo condenan a muerte por no llorar en el funeral de su madre, lo cual no es un crimen, pero sí es una falta muy grave ante los ojos de la sociedad. Mersault acepta el mundo como es, absurdo. Análisis 2. Yo sé que muchos pueden odiar a Mersault, dirían que detestan a personas como él. ¿Cómo pueden tener tan poco interés por la humanidad y por la vida misma? Pero Mersault solo no le ve interés como cualquier otra persona que se emociona al escuchar una noticia. Y si crees que Mersault no es feliz, que es un hombre arrogante, amargado, te equivocas. Mersault era tan feliz disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como un hedonista, como un filósofo del placer. Mersault vivía bien con no pasar hambre y tener un techo, porque Mersault si tenía hambre comía, si tenía sueño dormía, jugaba cuando quería divertirse, leía cuando quería distraerse, fumaba para sentirse bien, tenía sexo cuando tenía ganas. Realmente a Mersault no le hacía falta nada. Mersault diría que no es feliz el que consigue tener los placeres más intensos, como viajar por el mundo, salir de fiesta, ir a lugares mágicos. Al final todo acaba y después de eso volverás a tu realidad. Lo más importante siempre será evitar el sufrimiento, evitar los deseos y estar siempre dispuestos a renunciar a ellos. Mersault era feliz con lo que tenía, pero no anhela un más allá.
no le hace falta nada y siempre está consciente de que el día de su muerte llegará en algún momento. Como opinión última, ya para cerrar el video de hoy, quisiera decir que Albert Camus es uno de mis filósofos favoritos y es por eso que el canal se llama Filosofía Absurda, que antes tenía un logo del mito de Sísifo. Y es que en un principio yo pensé si en estudiar o psicología o filosofía, pero fue una frase que me gustó mucho y que hoy en día la puedo comprobar a través de este filósofo. Y es que entendí que la filosofía, más que enseñarte, te prepararía para la vida y para la muerte. Me he influenciado mucho de este filósofo, al igual que de Schopenhauer, de Nietzsche, de Platón y de Kant. Y es que me han ayudado demasiado a entender el mundo y a no tomarle la importancia que le tenía antes, a no torturarme pensando en si mi vida tiene sentido o no. Yo sé que esto apenas comienza, que quizá nunca termine de entender la filosofía, pero agradezco haber llegado aquí porque desde que empecé a leer filosofía, desde que empecé a leer un poco más, a adquirir conocimiento de pensadores diferentes, realmente, y esto lo puedo asegurar, he sufrido menos. He llevado una vida más tranquila, una vida más en paz. He tratado de ser feliz con lo que tengo, sin anhelar nada, sin tener sueños, sin tener metas, sin tener deseos. Porque quizá siento que en algún momento cuando los tuve me hicieron sufrir y es lo que he visto que hacen sufrir a las personas. Entonces es algo que me pasó, es algo que lo sigo comprobando día con día y es por eso que hoy en día me encuentro como un hedonista. Por eso el canal Filosofía Absurda, como la vida misma.